Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de Jugando con Odin y Nino, pero esta vez sin Odin y Nino porque están de vacaciones y bueno, vamos a aprovechar, como hago todos los años, para hacer una pequeña tier list con un poquito los juegos que hemos jugado este año y voy a dar mi opinión personal. De esta manera va a quedar una especie de ranking, ¿vale? De los juegos que más nos han gustado y los que menos. Como podéis ver aquí, pues tenemos varias categorías, tenemos juegos que para nosotros han sido espectaculares, tenemos los juegos que han sido buenísimos, estos dos se podría decir que son los que más os recomiendo, ¿vale? Luego tenemos los juegos que son muy buenos, que estoy contento de que estén en mi ludoteca y los jugaré de vez en cuando, quizá no los juegue tan a menudo como los otros, ¿vale? Pero estoy contento con que estén ahí. Luego están los juegos que nos han gustado, pero son prescindibles, es decir, si el día de mañana tuviera que hacer una limpia en el armario, ¿no? Pues quizás serían los primeros en salir. Y luego están los juegos que no me han gustado, que es raro que yo tenga algún juego que no me guste, porque antes de comprarlos los miro muy mucho, me decepciono todo lo que puedo. Y la verdad es que es difícil que alguno vaya a acabar en esta categoría. Voy a intentar ser bastante duro, de manera que en juegos espectaculares y en juegos que no me han gustado va a acabar habiendo lo mínimo, ¿no? Y pues casi todo se acumulará por el centro, digo yo. Pero bueno, vamos a comenzar. Y para comenzar he colocado, abajo están todos los juegos que hemos jugado este año, ¿vale? Hay algunos que como son de modo campaña pues nos han ocupado mucho tiempo. De hecho yo creo que ha habido otros años que hemos jugado más juegos en general. Y bueno, pues por eso hay menos cantidad, ¿vale? Pero porque algunos pues son modo campaña y al final pues te pasas mucho tiempo jugando con esos juegos. Y pues al final hay menos cantidad. Entonces, tenemos primero de todo colocado juntos el especial que realizamos de juegos de Unstable Games, ¿vale? Que si habéis estado siguiendo el canal hace poquito, pues habréis visto que hemos estado subiendo los juegos de Unstable Games, pues todos en el mes de noviembre y diciembre. Y tenemos primero de todo el Unstable Unicorns, ¿vale? Que es el juego con el que se dieron a conocer y que tuvo mucho éxito, que para mí es un juego buenísimo, la verdad es un juego divertido, con pique y tal. Tenemos el Here to Slay, que para mí está a la misma altura. Es verdad que en mi grupo ha gustado, diría más el Unstable Unicorns que el Here to Slay, pero a mí más o menos han estado a la par. Le tenía muchas ganas al Here to Slay y no me ha decepcionado, pero sí que es verdad que le pasa lo mismo que al Unstable Unicorns. Si te lo tomas como un juego party, el problema que tienen estos juegos es que todas las cartas tienen texto, ¿vale? Y son más largos de jugar, las partidas se hacen más largas porque todo el mundo tiene cartas con efectos en su territorio, ¿vale? Y si tú quieres eliminar la carta de tu adversario, a veces dudas, ¿no? Dices, pero ¿a quién me cargo? ¿Al unicornio este? ¿Al unicornio aquel? Porque ya no te acuerdas de lo que hacía cada uno y tienes que estar preguntando, oye. Entonces, juegos party, ¿vale? Yo creo que están vendidos como juegos party y no lo son tanto. Si te lo tomas como que no lo son tanto, son dos muy buenos juegos, ¿vale? Y para mí están ahí arriba. Luego tenemos Criaturas de las Sombras. Vamos a ver, este está entre muy bueno y bien pero prescindible. No lo puedo poner en la categoría muy bueno, ¿vale? ¿Por qué? Porque el juego, luego me he estado informando mucho tras haberlo adquirido y haberlo jugado. En la partida podéis ver que realmente, es un juego de enfrentamiento, ¿vale? De todos contra todos. Y en este enfrentamiento, ¿vale? Tú eres un monstruo, una criatura que en algún momento puede evolucionar, ¿vale? Evolucionar a su forma de las sombras, ¿no? ¿Qué ocurre? Que vimos que durante nuestra partida que era muy difícil poder evolucionar. Prácticamente ibas a morir antes. Era una carrera más bien a ver quién era el primero que se cogía todos los hechizos buenos, ¿vale? Tenías que ir viajando por el mundo comprando hechizos y con esos hechizos pues ibas haciendo daño a los dos contrincantes. Empezabas con 18 de vida, era muy difícil subir vida, ¿vale? Porque para subir vida tenías que irte al centro del mapa donde era súper vulnerable y a lo mejor subías 2 de vida. Y resulta que en el turno 2 de X contrincante, ese contrincante ya hace 10 de daño por turno,
cuando tú empiezas con 18, creo recordar, o 15, por ahí. Entonces dices, si es que no me está dando tiempo a nada, o sea, es que me muero y no sé. Es un juego que sé que con reglas caseras podría ser un juegazo. Tiene muchísima rejugabilidad, tiene mucha variedad de personajes, tiene mucha variedad de hechizos, y creo que tiene que ser muy muy divertido, pero para mí no está del todo balanceado y es una pena porque estéticamente me encanta y el juego como concepto me encanta, pero habría que hacerle unas reglas caseras, y al final hay tantos juegos que dices, hacerle reglas caseras ahora a un juego, ¿sabes? Para que funcione, da un poco de rabia, ¿no? Entonces, digamos que si tuviera que jugar a un juego de Unstable Games, ¿vale? Este se quedaría un poquito abajo. Luego tenemos el Happy Little Dinosaurs, que me ha gustado mucho, es bastante divertido siempre y cuando no te lo tomes en serio. Es un juego party, pues para putear a los amigos, así que está bastante bien, eso nos encanta siempre. Tenemos el Dominio de los Elementos, que lo voy a poner como juego muy bueno, realmente es un muy buen juego, pero es un juego muy largo, muy espeso, difícil de ganar. Entonces son como casi 3 horas de partida. Es un juego que me va a costar volver a sacar, ¿vale? Creo. Para mí no es prescindible porque es un juego que si me dicen de jugarlo, posiblemente lo jugaría, pero sabes que ya vas a pasar todo el día jugando a ese. Entonces es como un poco el dilema, ¿no? De, ¿qué hago? ¿Juego a un Dominio de los Elementos? Que es como jugar a una partida de Magic ultra larga. O prefiero a lo mejor jugar, yo que sé, otros 3 juegos, ¿no? Entonces tiene esa cosita ahí que le falla, ¿vale? Más cositas. Tenemos el Twisted Cryptids, que acaba de salir, que para mí es un juego que ha estado muy bien. Es un juego que no le tenía mucha estima, no entendía muy bien de qué iba. Estuve viendo tutoriales antes de comprarlo y no terminaba de pillar el concepto del juego. Y luego al jugarlo la verdad es que nos gustó. Está bastante entretenido. Te echas unas risas a veces, ¿vale? Porque los eventos que ocurren de que se empiezan a mover las cosas en el tablero y tú no puedes controlarlas, está bastante gracioso porque a veces te fastidia el propio juego y eso es, no sé, como que nos echamos unas risas con eso y le tengo buen recuerdo. No es el juego principal que sacaría de Unstable Games. Como podéis ver, con esto hemos hecho un pequeño ranking de cuál sacaría antes y cuál sacaría después. Criatura de las Sombras sí que lo sacaría, ¿vale? Podría estar en muy bueno, pero ya digo, siempre voy a tener en la cabeza que este juego no está del todo bien balanceado en cuanto a reglas y posiblemente sacaría antes los demás, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño ranking de juegos de Unstable Games. No son juegos que son, vamos, aquí la panacea de nada, pero son juegos que están muy muy bien. Luego tenemos, en verano, que hicimos un mes especial de juegos que simulan carreras, ¿vale? Carreras de coches o carreras de algún tipo. Pues en esta categoría pues tenemos varios juegos. Tenemos el Hit, ¿vale? Que es un juego buenísimo, me ha gustado un montón. Le hemos echado carreras, me lo he pasado muy bien. La verdad es que nada que objetar de este juego, la verdad es que está súper bien. Que no es quizás aquí, pues no, para mí tampoco es que se haya descubierto aquí el mundo con Hit, pero sí que entiendo el éxito que ha tenido y me parece muy muy buen juego. Luego también tenemos por aquí el Thunder Road Vendetta, juego que ha sido el descubrimiento del año. Para mí ha sido lo más top de este año, así que se queda en espectacular porque este es el juego que, igual que el Hit, a lo mejor hay un día que quizás no me apetezca jugarlo por lo que sea, el Thunder Road, como es más despreocupado, yo sacaría antes el Thunder Road, ¿vale? Entonces si me dicen mañana de jugar Thunder Road, yo lo saco. O sea, cualquier día, me ha encantado. Y tenemos por aquí otros jueguitos que no son tan famosos, pero bueno, veremos a ver dónde los ponemos. Tenemos por un lado el Bad Cup, ¿vale? Que debe ser un juego ya que tiene muchos años, pero es bastante curioso porque este juego, el Bad Cup, tiene más o menos unas reglas bastante similares a las de Hit, pero mezclado con un Mario Kart, ¿vale? En el que, bueno, vamos atacando y tal, pero sí que tiene también el concepto este de cojo unas cartas, las pongo boca abajo, las desvelo y vemos cuánto nos movemos.
Esas cartas además tienen hechizos o tienen armas con las que golpear a los demás y fastidiarles. Les puedes pinchar las ruedas y tal. Y también tiene, muy parecido al hit, lo del control de curva, ¿vale? Que no te puedes pasar de rápido y tal. Este backup tiene un problema, y es que cuando te lees el manual dices, uff, son muchísimas reglas, no me va a entrar todo en la cabeza. Pero cuando empezamos a jugarlo, nos dimos cuenta de que no era tan complicado. Tenemos la partida en el canal y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Es muy loco, ¿vale? Hay momentos en los que puedes remontar perfectamente, ir el último y ponerte primero. Que yo creo que para un juego tipo Mario Kart y eso es quizás lo que se tercia, ¿no? Aunque también entre en juego un poquito la suerte. Es un juego que me gustó mucho. Así que yo lo voy a poner a la altura de Hit. Porque si me dicen de jugar un Hit o un Backup, más o menos, ¿vale? Jugaría cualquiera de los dos. El problema que tiene el Backup es eso, que como tiene tantas reglas, que luego realmente son dos, ¿vale? Pero el manual está un poco más enrevesado, da quizás un poco de pereza, y si pasa mucho tiempo desde que has jugado la anterior partida, pues puede que, ¿vale? Que te falle un poco, ¿no? Pero muy muy divertido ese Backup, y yo lo pongo ahí, me ha parecido un muy buen juego. Luego tenemos el Gang Rush Breakout, ¿vale? Que va a estar entre muy bueno y prescindible. Es un juego que a mí me parece muy bueno, se juega bien y todo el rollo, pero para mí tiene graves problemas en cuanto a que creo que es un juego de 2 a 4 jugadores, o de 2 a 6, no me acuerdo. Vale, no, es un juego de 3 a 5 jugadores, ¿vale? Pero no solo lo jugamos a 3 jugadores, y para mí faltaban jugadores ahí. Se necesita más, que haya más acción, ¿sabes? Si un personaje se queda un poco atrás, hay momentos en los que dices, este ya no remonta, ¿vale? Luego también es verdad que tiene un reglamento muy enrevesado, cuesta un poquito entender ciertas cosas. Tuvimos que consultar el manual un poquito, ¿vale? Durante la primera partida, pero es verdad que una vez que ya hayas jugado una primera partida se te va a ir un poco ese problema. Pero para mí no es un juego que funcione a 3, ¿vale? Tendría que ser 4 en adelante, ¿vale? Entonces, claro, al haberlo jugado a 3 jugadores, para mí me falló. Entonces se me ha convertido en un prescindible. Pero ojo, creo que si este juego lo vuelvo a jugar y lo juego con más jugadores, se convertirá en muy bueno, ¿vale? Entonces una cosa es la sensación que me dio la partida y otra cosa es lo que creo que es el juego. Si es lo que creo que es el juego, lo dejaría en muy bueno, ¿vale? Es un muy buen juego. Está muy gracioso, la verdad, está muy chulo. Y luego tenemos el Rush and Bash, ¿vale? Que es un juego muy parecido al Backup, pero sin esos tecnicismos de tengo que pasar por la curva de esta manera, tengo que decelerar aquí porque me voy a pasar la curva, voy a hacer un trompo, no. El Backup es más despreocupado, es pegarnos y ya está. Lo cual está genial, a mí me encanta eso, más tipo Thunder Road quizás, pero el problema que tiene para mí es la variedad de armas, ¿vale? No tiene una gran variedad de armas y se puede hacer un poco simplón, ¿vale? Un poquito simplón de más. También es verdad que lo jugamos y hubo remontadas, hubo de todo. La partida que jugamos es verdad que nos pasamos, nos saltamos las reglas un poco, hicimos un mapa enorme, un mapa de carreras enorme, y vienen distintas losetas y esas losetas tienen efectos. Pues cogimos todas las losetas que tenían efectos, las losetas que eran las más complicadas, las que tenían, no sé, cosas distintas, y molan un montón, pero es verdad que la partida se nos alargó hasta las 2 horas, entonces acabamos todos con el juego un poco saturados. Eso fue por cosa propia nuestra, ¿vale? Que la cagamos en ese sentido. Pero para partidas rápidas, carreras rápidas y tal, yo creo que es un muy buen juego, ¿vale? Te lo puedes pasar muy bien, no necesitas más. Para mí el único concepto y error es ese, que se necesita un poquito más de chicha en cuanto a las armas, ¿vale? Que no sea solamente una bombita y un petardo, que haya un poquito más de chicha como tiene el Backup, ¿vale? Entonces claro, el Backup está bastante por encima en ese sentido. Luego, como juego de carreras, añadimos nosotros el Caballeros del Arcoiris. Un juego de cajita pequeña, tipo party, de 5 minutos de partida, ¿vale? Que es una chorradilla en la que tú vas colocando tus unicornios, ¿vale? O tus personajes, y vas haciendo una carrera, pero no te puedes cruzar por el camino que ha seguido otro jugador. Vas dejando una estela, ¿vale? Y entonces vas dibujando un camino, ¿vale?
ese camino pues no te puedes cruzar y pues si te quedas encerrado y no puedes continuar, pues ahí acaba tu carrera y el que más cartas, porque se hace con cartas, el que más cartas lanza, pues es el ganador. Es un juego que está bien, pero no sé si alguien me lo va a pedir alguna vez para sacarlo, ¿vale? Porque es ultra simplón. Lo hemos jugado varias veces y creo que está bien, pero posiblemente sea prescindible, ¿vale? Porque yo creo que es el típico juego que nadie me va a decir, oye, ¿te acuerdas del juego este de Caballeros del Arcoíris? Oye, ¿por qué no lo sacamos, que tenemos ahora 5 minutillos y hacemos una partida rápida? Está bien, pero dudo que vaya a ocurrir eso, ¿no? Entonces, es un prescindible que, bueno, seguramente se va a quedar en la ludoteca, pero porque no ocupa nada y todo eso, pero tampoco es que sea aquí la panacea. Y bueno, con eso hemos acabado un poquito los dos especiales que hemos hecho este año, de los juegos de las Table Games y los juegos de carreras. Y ahora ya entramos en variedad absoluta de juegos. Tenemos por aquí el Colonias Cósmicas, un juego que está prácticamente saldado ya en muchos sitios, ¿vale? Creo que era de Maldito Games y que lo jugamos fuera de cámaras. Bueno, no, lo grabamos, pero hubo problemas con la grabación y al final no lo pude subir. Si lo queréis, lo subiré este año y lo jugamos otra partida. Y es un juego de polióminos, ¿vale? De ir colocando fichitas e ir terraformando un planeta. La verdad es que el concepto está muy bien, pero para mí es un juego que está hiper complicado, ¿vale? Luego realmente cuando lo juegan no tiene ninguna complicación, pero bueno, tiene también un poco de trap de cartas y tal. Y para mí lo han complicado de más un poquito. Y sí, como juego me parece bueno, ¿vale? Pero es verdad que si lo tengo que comparar con otros juegos de polióminos, este quizás se queda en de las últimas posiciones, ¿vale? Entonces por eso yo diría que es prescindible. Entiendo que por eso quizás está en liquidación prácticamente en muchos sitios, porque es un juego bastante prescindible, pero debo decir que la calidad de los componentes y el concepto del juego está muy bien. Los dibujos de las cartas están chulísimos. O sea, realmente algo tiene que no llama lo suficiente la atención, pero me parece un buen juego. Y posiblemente se quede en mi ludoteca mucho tiempo. Le quiero dar otra oportunidad. De hecho, mi idea es traerlo al canal y que podáis ver la partida. Pero por ahora, por la primera partida, me dejó un poco más como que no me llenó lo suficiente. Luego tenemos, por supuesto, el Galápagos, que lo jugamos en la Nochevieja pasada. Como fue la Nochevieja, pues ya fue después de las campanadas, pues ya es de este año, ¿vale? Es verdad que desde entonces no lo jugamos, pero porque es un juego que nos gusta jugar a cuantas más personas mejor, porque es un juego party en el que se juegan muchísimas personas. Ya he hablado muchas veces de este juego y es de nuestros juegos favoritos, ¿vale? Así que siempre va a estar en espectacular. Dudo mucho que algún día haya una partida que me decepcione o algo de este juego. Lo dudo bastante. Así que bueno, ahí arriba se va a quedar. Luego tenemos por aquí un juego que acaba de llegar hace bien poquito, que es el Totems de Runestone Games. Un juego de enfrentamiento. Yo no soy mucho de los juegos de enfrentamiento porque es verdad que pocas veces jugamos a 2 aquí en esta casa. Siempre jugamos a 3 o 4 jugadores, suele ser lo habitual. Y debo decir que nos gustó bastante. Son partidas muy cortitas de enfrentamiento que te pican y siempre te dan ganas de jugar y darle una revancha, ¿no? Entonces es el típico juego que no vas a jugar una única partida, posiblemente juegues 3 como para desempatar o no sé, te dais un objetivo, ¿no? 5 partidas y a ver quién es el que gana más partidas de esas 5. Ya digo, pica muchísimo, es súper sencillo, pero pica muchísimo. Reglas muy sencillas. La verdad es que es un juego que es muy bueno. A ver, no lo puedo poner más arriba porque o sea, vamos a ver, si tengo que sacar otro tipo, ¿no? Pues seguramente sacaré antes los otros. Totems, como es un juego de enfrentamiento, ya digo, suele salir menos en casa, suele salir menos este tipo de juegos, pero ya digo, si me dicen de sacar un Totems, lo saco sin duda por lo corto que es, ¿vale? Es súper sencillo, muy bueno, la verdad, me ha gustado mucho. Está eso, entre muy bueno y buenísimo, la verdad. Está ahí. Harmonix no lo tengo, ¿vale? Harmonix lo he jugado en feria y no le llegué a jugar una partida entera, pero me dejó picadísimo. Tengo el Cascadia, ¿vale? Que dicen que se parece, y es verdad.
Y el Cascadia me dejó un poco frío, ¿vale? Para mí el Cascadia hubiera estado por un bien, pero... No, habría estado en un muy bueno. Seguramente el primer año que fue cuando sacamos el Cascadia, y desde entonces no lo he vuelto a sacar, en el 2023, se quedó en muy bueno posiblemente. Y el Harmonix está por encima, sin duda. Me pareció buenísimo. De hecho me dan ganas de vender el Cascadia, que no sé si sería capaz, y quedarme con el Harmonix, ¿vale? Comprar el Harmonix. Además creo que es más barato. O sea que realmente, en general, gana Harmonix sin duda. Lo que no sé es si ahora mismo el Cascadia, ¿vale? Si lo tuviera aquí, se quedaría en bien pero prescindible, por lo que digo. Es un buen juego, pero posiblemente se quedaría en prescindible. También es verdad que es que no lo he vuelto a sacar y no le tengo malos recuerdos. Pero es que, claro, luego pruebas cosas mejores y te da rabia tener ese juego en la ludoteca y no tener el otro, ¿no? O sea, posiblemente el Cascadia luego realmente, si lo jugara otra vez, diría, joder, pues es un juego muy bueno, ¿vale? Yo creo que estaría aquí. Pero quizás esté bajando a casi pero prescindible por culpa de haber probado el Harmonix, ¿vale? No porque el juego sea prescindible, sino porque han sacado cosas mejores, ¿vale? Entonces, para mí el Harmonix se queda ahí arriba porque el Cascadia estaría justo por debajo en muy bueno o bien pero prescindible, ¿vale? Entonces por ahí se queda. Luego tenemos el Fruits, un juego del que no esperaba nada, ¿vale? Y me ha gustado bastante. Juego muy bueno. Está en casi prescindible, ¿vale? Pero es verdad que le vamos a jugar unas cuantas partidas estas navidades, porque es un juego que pueden jugar hasta 6 jugadores si no recuerdo mal. Tiene memoria, tiene rapidez, tiene... no sé, mola mucho. Son partidas súper cortitas, 4 reglas para aprenderse y la verdad es que es bastante divertido. A nosotros nos ha sorprendido porque en principio es un juego que compré porque estaba de liquidación por ahí, creo que me costó 5 euros y ha sido una grata sorpresa, la verdad. Entonces, sin duda para mí es un muy bueno, para mucha gente será prescindible. Puede ser, o sea, tampoco, si no lo tuviera, tampoco sería una cosa que me tiraría de los pelos y diría, ay Dios mío, que necesito ese juego. Pero es un juego muy divertido, entonces, para mí es un juego muy bueno. No puedo decir que sea aquí el mejor juego del mundo, por eso no sube a buenísimo, pero ahí está. Luego tenemos Perfect, un juego de mierda. Muy bueno, nos hemos reído muchísimo con él. No puedo decir que sea un juego buenísimo, tampoco, ¿vale? Porque no. Pero Perfect, un juego de mierda, es un juego con el que te vas a reír, con el que, vamos, lo vas a gozar, la verdad. Entonces, es un juego muy bueno, sí, es que no puedo decir mucho más. ¿Por qué lo pongo en muy bueno? Porque posiblemente por encima, ¿vale? Estaría Guerra de Calderos. Son dos juegos bastante similares. Porque son al final de hacer una colección, ¿vale? En Guerra de Calderos tienes que coger una serie de ingredientes, ¿vale? Y meterlos en tu caldero. Y quien llegue a X número de ingredientes, pues gana. Y con Perfect tienes que también coleccionar 3 cartas, ¿vale? De un mazo que es enorme. Y dentro del concepto, el juego, como siendo mejor, es Guerra de Calderos. Aunque con Perfect te echas unas risas tremendas, ¿vale? Entonces para mí los dos son dos juegos que no pueden salir de mi ludoteca. Pero Perfect es un poquito peor que Guerra de Calderos, sinceramente. Claro, Guerra de Calderos, ¿dónde lo pongo? ¿Aquí o aquí? Porque aquí es la excelencia, ¿vale? Ya digo, este tampoco se queda muy lejos. Entonces, si este sube aquí, este sube aquí. Realmente. Yo creo que por las votaciones que ha tenido este año Guerra de Calderos entre el grupo, ¿vale? Y Perfect, que han quedado bastante cercanos uno del otro, posiblemente entonces Perfect se quede en buenísimo. Pues la verdad es que las partidas han sido muy buenas y nos hemos hecho muy buenas risas. De hecho, tenemos que jugar más para determinar bien si esto está aquí o aquí. Y Guerra de Calderos es que está justo aquí en el límite entre una cosa y la otra. Entonces vamos a ponerlo ahí, en espectacular. Yo creo que sí. Y Perfect ahí. Luego estaría Fruits. Sí, venga, tiene sentido que lo dejemos así. Vale, Bis.
Muy bueno. Este es un juego del que no creo que me vaya a deshacer. Juego que también está de liquidación en muchos sitios y eso ya sí se puede encontrar. Juego de hacer patrones, ir recolectando con unas abejitas, vas recolectando néctar y esos néctares los vas colocando en una zona, ¿vale? Que tienes propia personal y vas consiguiendo puntos haciendo, pues, juntando, imagínate, 3 néctares rosas, pues los juntas y te consigues no sé cuántos puntos. Bueno, el típico juego, ¿no? Juego competitivo que estéticamente es espectacular y que no tiene nada que envidiar a muchos juegos que son del mismo estilo, de los cuales yo creo que hemos jugado en este canal muchísimos y que no tiene nada que envidiar. O sea, ya digo, está más o menos al mismo nivel que cualquier otro que hayamos jugado. Quizás es lo más parecido al Harmonix, ¿vale? Si me dicen entre sacar un Bis, un Harmonix y un Cascadia, ¿vale? Pues sacaría en el orden de Harmonix, Bis, Cascadia. Aunque ya digo, el Cascadia lo quiero seguir jugando y probando, ¿vale? Porque es eso, al final es hacer patrones, es ir juntando y, bueno, sacar puntuación, ¿no? Con esos patrones. Entonces para mí está muy bueno. Cascadia estaría más o menos ahí, pero el Bis se queda bastante arriba. Vale, llegamos a zona peliaguda, el Warcrew, que igual podría estar aquí que aquí. Es que no sé qué hacer con este juego, la verdad. Porque es un juego que me ha encantado, lo que es el juego en sí, las mecánicas, lo que promete, la aplicación, todo. Me encanta, o sea, espectacular. Dungeon Crawler son nuestro tipo de juego favorito y por ello lo normal sería que estuviera en espectacular. Pero tiene fallos la aplicación y, o sea, tiene dos principales problemas. La aplicación tiene errores, ¿vale? Errores que no te permiten finalizar correctamente un escenario y tener que repetirlo desde el principio. El otro fallo que le veo, ¿vale? Es que los combates son extremadamente largos. Entonces, si tú estás explorando, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho en los Dungeon Crawler la exploración. Y para mí los combates son como algo secundario, algo necesario, pero algo secundario, ¿no? Pero el problema aquí es que puedes hacer tiradas buenísimas con los dados que a lo mejor aún así te cuesta turnos y turnos y turnos y turnos de estar entre 4 pegando a un bicho y que ese bicho le cueste morir muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás haciendo un escenario que se compone de 3 partes y esas 3 partes, cada vez que abres una puerta, te salen nuevos bichos y sabes que esos bichos vas a tardar 5 turnos en cargártelos, pues el juego se hace muy espeso, ¿vale? Si los escenarios fueran más cortos, con menos exploración y más combate, ¿vale? Lo entendería. Es decir, tenían dos opciones: o hacerlo más de exploración y menos combate, o más combate y menos exploración, de manera que al final los mapas se te hicieran menos largos. Al final hay ambas cosas. En un escenario puedes estar explorando, ya digo, 3-4 zonas, y en esas 3-4 zonas te salen 3-4 bichos, y esos 3-4 bichos tardas 5 turnos de los 4, ¿vale? De los 4 que están jugando, 5 turnos en cargártelos. Entonces es una burrada, la verdad, es una burrada. Y hace que el juego dé mucha pereza retomarlo, ¿vale? Lo paramos de jugar porque estábamos haciendo una campaña de 5 capítulos y en el tercer capítulo vimos que era imposible de sacar. De hecho, perdimos, volvimos a empezar y vimos que era imposible y que la aplicación tenía errores. Y claro, lo paras y para retomarlo te da mucha pereza porque dices, tengo que volver a leerme las reglas, sé que cada sesión de juego van a ser como 4 horas fácilmente, 3 horas si quitamos el AP, y es que da mucha pereza volver, ¿vale? Entonces, si tenemos que estar comparando Dungeon Crawlers en cuanto a cómo es el juego y cómo está concebido, posiblemente es de los mejores para mí. O sea, tiene el tema de la iniciativa, que para mí es de los mejores que tiene los juegos de Dungeon Crawler que existen. Tiene la aplicación que está muy bien y tal, pero tiene unos fallos garrafales que hacen que se quede muy abajo en mi top personal de Dungeon Crawlers. Entonces, para mí,
si yo esto lo hubiera sabido, no lo habría comprado posiblemente. Y entonces se queda ahora mismo en un prescindible de que es un juego que está bien, pero si mañana me saliera la opción de venderlo, lo vendería posiblemente porque veo difícil que vuelva. Tampoco puedo decir que no me haya gustado, porque el juego me ha gustado, por desgracia, pero es que tiene muchos fallos que bueno. Entonces es eso. En el modo combate mola muchísimo, pero podían haber hecho, pues eso, un tipo Adventure Tactics o un Kingfire, ¿vale? En el que tú estás en una zona y peleas. Y a lo mejor el combate es un combate denso, un combate largo, pero bueno, pues se dedica más al combate. Y si no, lo haces un poco más, pues como Descent, como Señor de los Anillos Viaje por la Tierra Media, en el que hay más exploración. Pero es que aquí han hecho la mezcla y entonces las partidas son extremadamente largas para realmente que no haya ocurrido mucha historia, ¿vale? Entonces, para mí se va a quedar imprescindible por eso. Pero ya digo, es un juego que podría estar aquí o aquí, ¿vale? Lo voy a poner ahí a modo castigo. Vale, luego aquí tenemos el Academia de Cupcakes. Está bien, ¿vale? Pero para mí es prescindible porque es un juego party, partidas cortísimas, está cronometrado con un reloj de arena, con lo cual son extremadamente cortas, no sé si eran 5 o 10 minutos o menos, y tienes que hacer una serie de patrones, ¿vale? Y nos tenemos que ir pasando cupcakes entre nosotros, e ir pidiendo, que necesito uno rosa, necesito uno verde y tal, y vas haciendo unos patrones en la mesa, ¿no? Y tienes que conseguir hacer X número de platos o de cupcakes para poder ganar. Es un juego party que para mí tiene un gran problema, y es, primero, que por cómo está concebido el juego, y es normal que sea así, admite máximo 4 jugadores. Estaría muy divertido si se pudiera jugar a más, pero el juego es así, ¿vale? Son 4 jugadores y ya está. Y segundo, que la caja es bastante grande porque está hecho con unas fichas, ¿vale? Con unas planchas de plástico que son así de grandes. Entonces, pues bueno, la caja es un tamaño estándar, ¿vale? Un tamaño de caja normal, como puede ser esta de aquí, ¿vale? Entonces, para ser un juego party es aparatoso el llevarlo y tal, luego el sacarlo y jugarlo y ya está, pero es aparatoso el tamaño y el que no se pueda jugar más gente, ¿no? Entonces posiblemente también es el típico juego que le pasa como a este, ¿vale? Al del arcoiris, ¿vale? El caballero del arcoiris. Y es que es el típico juego que yo creo que nadie me va a volver a pedir que lo saquen a la mesa, ¿vale? Y entonces posiblemente sea un prescindible. Está también, o estaba de liquidación, y bueno, pues entiendo que puede ser en parte por este tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, es un buen juego, pero si no estuviera en mi ludoteca no pasaría nada. El Evenfall, que no lo tengo, ¿vale? Pero lo hemos jugado lo diré, en un evento, ¿vale? Lo hemos jugado en evento. Es un juego para tomártelo con calma y tal. Es verdad que no es mi tipo de juego, ¿vale? Lo jugamos y estuvo bien, pero no es mi tipo de juego. Para mí sería un prescindible, pero yo entendería que al tipo de persona que le pueda gustar este tipo de juego lo pusiera más arriba, ¿vale? Tampoco me parece un juego espectacular, ni aunque te gustan este tipo de juegos. Para mí sería un prescindible, no lo quiero en mi ludoteca, pero si no, si yo lo tuviera en mi ludoteca, también lo pondría aquí, pero si no, pues estaría a lo mejor entre muy bueno y bien, pero prescindible. Realmente el juego creo que es muy bueno en su categoría, pero ya digo, no soy de este tipo de juegos y pues ahí se va a quedar, ¿vale? Vale, aquí tenemos el Block and Key, ¿vale? Y tenemos otro juego que es similar, que es el Monolith. Son dos juegos similares, ¿vale? En cuanto a que son de colocación de bloques, ¿vale? Y con esos bloques vas haciendo una serie de dibujitos, ¿vale? Y con esos dibujos, pues con esos colores, esos dibujos, pues vas haciendo formas y esas formas pues te dan puntos, ¿vale? Los dos juegos tienen más o menos el mismo concepto, pero debo decir que a mí me gustó más el Monolith. Diría que el Monolith lo puedo poner muy bueno, tampoco lo pondría más arriba. Con lo cual el Block and Key está igual o prescindible, ¿vale? Al ser dos juegos que son muy similares entre sí,
Me dio mejores sensaciones o me divertí más quizás con el Monolith. Además me pareció como un juego un poco más corto, un poco menos denso. Entonces, pues yo lo pondría quizás el Monolith ahí, y que si el Block and Key no lo tuviera, pues a lo mejor no pasaría nada, ¿vale? Son los dos juegos de bloques que hemos jugado este año y realmente casi siempre los compro porque, por ejemplo, a Juan Meagle, que juega en el canal, le encantan este tipo de juegos y a él le gustaron mucho ambos, ¿vale? Que están en su top personal. Igual que para los demás, a lo mejor pues pasaron un poco más desapercibidos, pero el Monolith me gustó más, ¿vale? El Monolith simplemente tienes que construir así un cubo, ¿vale? Y que las caras pues sean de intentar juntar que las caras sean del mismo color, ¿vale? Como una especie de cubo de Rubik, pero con piececitas. Y en cambio el Block and Key era más alocado, tenías que estar haciendo formas, pero era muy abstracto, era más complicado de visualizar, y veo más sencillo para jugarlo y que mañana me digan, ¿quieres jugar un Monolith? Te diría que sí. El Block and Key me costaría un poco más sacarlo a mesa, ¿vale? Simplemente por eso. Luego aquí tenemos los dos Hitster. Tenemos el Hitster normal y el Hitster Bingo. El Hitster Bingo no lo tengo, aunque ya se lo ha cogido un amigo y posiblemente lo juguemos el año que viene y estará otra vez en el top, y veremos si lo recolocamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque para mí el Hitster es un juego muy bueno. De hecho creo que el año pasado lo coloqué igual. No es un juego buenísimo. Si tengo que sacar antes el Perfect, casi que se lo saco antes, porque me he hecho más... Bueno, es que el Hitster también me río mucho. Pero el problema es que para mí el Hitster es un juego que se hace un poquito largo. Porque te dice que es no sé cuántos minutos, pero realmente la gente entre que se lo piensa, de quién es esta canción, no sé qué, pum pum pum, es un juego que se hace un poco largo. Entonces cuando lo saco, prácticamente nos pasamos el día entero jugando a Hitster. Entonces, para mí tiene ese desperfecto que, mientras que con otros juegos por lo saco son 20 minutos y luego pasamos a otro y a otro y a otro, pues sé que con el Hitster vamos a estar toda la tarde liados. Entonces, pues bueno, es un muy buen juego, me gusta mucho como party, pero lo dejo ahí en medio y no lo pongo más arriba por eso. Y para mí el Hitster Bingo, ¿vale? Me gustó menos, aunque creo que acortaría las partidas. Entonces, está entre aquí y aquí. Por ahora yo no me lo he querido comprar, porque cuando lo hemos probado en los eventos me parece como demasiado fácil. Va por pruebas, ¿vale? No es tan cerrado como el Hitster normal, en el que solamente pues tienes que saberte el año más o menos y colocarlo, ¿no? En este es más como adivina el no sé qué, adivina el no sé cuánto, y tienes distintas pruebas. Entonces esas pruebas a mí se me hacían demasiado fáciles, o sea, es que, no sé, a ver, que tengo en cuanto a lo musical, tengo más o menos algo de cultura, ¿no? Porque, bueno, sí, pues he escuchado música desde los 70 hasta ahora, pues de todo tipo, ¿no? Y más o menos pues puedo hacerme una idea de época, tal, pero se me ha hecho demasiado fácil. Entonces es un juego como que no he querido tener yo en mi ludoteca porque me puede decepcionar, pero a la vez es un juego que creo que acortaría mucho el Hitster original, ¿vale? Entonces tiene esa ventaja que casi que lo coloca aquí, porque tiene lo contrario a este. El Hitster normal es más difícil y más largo, y el Hitster Bingo es demasiado fácil para mí, pero más corto. Entonces ahí está. Este año cuando lo pruebe, veremos el año que viene, porque vamos a jugar a ambos. Veremos el año que viene con cuál me quedo, ¿vale? Y esto posiblemente desempate. Lo vamos a poner empate por ahora, y veremos el año que viene cuál queda por encima y cuál queda por debajo. Así que os emplazo a ver el tier list del año que viene. Quedaros con ello. Vale, también en Interocio, ¿vale? Porque el Hitster Bingo fue en Interocio cuando lo probamos. Tenemos el Encuentros en la mazmorra, ¿vale? Que ha sido financiado por Bekami hace poquito, y allí lo pudimos probar y me pareció un muy buen juego. Muy sencillito, realmente, pero me pareció muy bueno. Así que, bueno, sí, la verdad es que me gustó. Encuentros en la mazmorra, podéis buscar información del juego en Berkami, ¿vale? Y bueno, pues pronto se enviará, entiendo, a los mecenas del juego, ¿vale? Tenemos el Everest Go, ¿vale? Es un juego muy bueno. Ha ido bajando un poquito, ¿vale?
Inicialmente es un juego que lo habría puesto en buenísimo hace un tiempo, pero poquito a poquito ha ido bajando. ¿Por qué? Porque para mí es un juego party muy divertido, con bastante pique y tal, pero el problema que tiene es que se juegan máximo 4 jugadores. Y para mí eso es una pena, porque los juegos party me gusta llevármelos y jugarlos con la más gente posible, ¿no? Y eso hace que no esté aquí. O sea, estaría buenísimo porque el juego en sí lo merece, pero para mí tiene el lastre de que no se pueda jugar a más jugadores. Entonces es un juego que casi que para jugarlo estas navidades lo he descartado, ¿vale? Porque en estas navidades seguramente seremos 6 o más jugadores. Entonces se me ha quedado fuera un poco, ¿no? del jugarlo en estas navidades por culpa del número de jugadores que admite el juego, ¿no? Entonces es una pena porque el juego en sí lo merece. Entonces, claro, si yo los juegos party los quiero para jugarlos a más jugadores y este juego no me lo proporciona, no sé cuántas veces lo podré sacar. Entonces en años futuros podría bajar incluso a prescindible, porque si no lo saco nunca, ¿sabes? Si se va a quedar siempre en el armario, es una pena, pero bueno, es que realmente el juego es muy bueno. Entonces por ahora se queda ahí. Podría subir si lo jugamos mucho este año, porque me va a seguir gustando si consigo sacarlo a mesa, pero si no consigo sacarlo a mesa, pues podría bajar incluso a prescindible por culpa de eso. Tenemos el Regnum. Para mí el juego quizás más que menos me ha gustado del año, principalmente porque me da la sensación de que no termina de estar bien hecho, ¿vale? El arte mola bastante, el concepto está bien, pero el problema que le veo es que tú lo estás jugando, ¿vale? Y estás viendo súper parejos a todos los jugadores. Y la manera que tienes para poder sacar cartas y hacerte tu propio reino, ¿vale? Que de eso trata el juego. O sea, estás jugando con cartas y estás sacando cartas de aldeanos, de reyes, de no sé qué, para tu propio reino. Y hay un momento en el que te das cuenta que para poderte llevar a esos aldeanos a tu reino, ¿vale? Necesitas recursos, pero los recursos se consiguen súper despacio. Quiero recordar que se conseguía un recurso por turno y a veces necesitabas 3 recursos para reclutar a alguien. Entonces era como 3 turnos en los que no estamos haciendo nada y hay un mazo de cartas, que son los recursos, quiero recordar, que se van agotando, se van agotando y cuando se agotan se acaba la partida. Y decíamos, pero sí que no podemos hacer nada. Y sí que conseguimos reclutar mucho, pero al final estábamos reclutando lo que podíamos. O sea, dependiendo del recurso, porque el recurso no lo puedes elegir tú, lo cogías estaba boca abajo, dependiendo del recurso que tienes, pues compro, porque es el que puedo, porque al final se acaba la partida y no he reclutado a nadie. Entonces, no sé, me pareció un juego que digo, ha sido la suerte. O sea, aquí se gana por suerte, no he podido tener en mis manos ninguna decisión, ¿no? Entonces, un juego pues que finalmente pues no me ha gustado. Yo creo que realmente no gustó demasiado en el grupo. Tenemos el Rescate, juego cooperativo. Mira, vamos a juntar aquí varios juegos cooperativos. Este. Venga, este también. Juegos cooperativos. Este es cooperativo. Y este. Vale, jueguitos cooperativos. Rescate, buenísimo. Me encanta este juego. En el top del verano se quedó bastante arriba. Es verdad que desde entonces no lo hemos vuelto a jugar y se ha quedado un poquito en el olvido. Pero no ha salido en el top de este año. Pero es un juego que a mí me ha gustado mucho. Algunos lo hemos votado, pero es verdad que hay tantos juegos que se ha quedado un poquito atrás. Pero a mí es un juego que me gusta un montón. Que si me dicen mañana de jugarlo, lo jugaré. Y además tengo pendiente jugarlo con las reglas un poquito avanzadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, aunque sea un juego que ya hemos jugado varias veces, el Rescate, para traerlo al canal, lo trajimos con las reglas básicas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se queda un poco descafeinado y quiere seguir jugando más, ¿no? Con las reglas tochas, ¿no? Que ya ahí tienes cada uno sus habilidades y tal, un poco al estilo Pandemic. Entonces, no sé, el Rescate mola muchísimo. El de los pitufos, la aldea no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba, lo mismo. En el canal lo trajimos en el modo básico y da la sensación de que es un juego muy fácil, pero es que tenía otros 3 modalidades de juego cada vez más complicados y el juego tiene de todo. Tiene gestión de recursos, tiene no sé,
eventos de todo tipo, súper bonito en mesa. No sé, para mí este juego lo tiene todo, le han dado súper poca publicidad, no lo conoce ni Dios, y para mí está muy arriba en el top, ¿eh? Me ha gustado mucho, y eso que lo hemos jugado en el modo básico, pero porque yo ya sé, ¿vale? Si me abstraigo, sé que si lo jugara en los modos de dificultad más altos, me costaría ganarlo un montón y sería un verdadero reto, que al final es lo que busco en los juegos cooperativos, que no pueda ganarlos a la primera, porque como los gane a la primera, digo, pues ya no lo saco más, si ya lo he ganado. Entonces, me ha encantado los pitufos, pero no lo pondría espectacular como el cazabombas. Cazabombas que para mí, pues, de los mejores juegos del año, cooperativo, 66 misiones distintas, 66 configuraciones distintas de juego, o sea que rejugabilidad a tope, realmente con este juego. Y, ¿ves? Pues esto es justamente lo que yo decía. Si es un juego cooperativo, pero que tú ganas, dices, ya no lo saco más porque el reto lo he logrado, ¿no? Pero con el cazabombas, como tienes más retos y vas desbloqueando nuevas cositas, te dura muchísimo más tiempo y quieres seguir jugando y cada vez ir superándote más y más, ¿no? Entonces, este cazabombas se queda ahí arriba porque la verdad es que me parece un juegazo. Total Party Kill, un juego muy bueno, está casi como buenísimo, ¿vale? Lo voy a poner en muy bueno, porque es muy sencillito realmente, pero muy resolutivo. Creo que se puede jugar hasta 5 jugadores. Bastante divertido, un reto, la verdad. Aunque sí que es verdad que en la partida del canal llegamos bastante alto, ¿vale? Y quizás como llegamos bastante alto, es como un juego en el que dices, bueno, sí, yo creo que ya mejor que esto no lo vamos a conseguir. Pero lo bueno que tiene es que como es un juego tan cortito, para un día que a lo mejor no tengas mucho que jugar y tal, un juego cooperativo así de cortito, viene genial, la verdad, para decir, venga, pues vamos a sacarlo y vamos a ver si nos superamos con respecto a la última vez o si se nos da peor, ¿no? Tiene eso de bueno, que es súper cortito, un juego cooperativo, muy sencillo, muy bonito. Entonces, la verdad es que me ha gustado mucho. Está entre muy bueno y buenísimo. La verdad, me gusta mucho. El Deceased, la versión baratita, ¿vale? Del Zombicide de DC, se va a quedar en muy bueno. Creo recordar que el de Marvel se quedó en buenísimo. No estoy muy seguro, ¿vale? Pero este Zombicide ha ido desinflándose con el tiempo. Creo que la razón principal, ¿vale? Es simplemente porque nosotros somos más de Marvel que de DC. Punto pelota. ¿Por qué digo esto? Porque realmente el juego de DC, ¿vale? Realmente creo que tiene las reglas mejoradas con respecto al de Marvel, ¿vale? O sea, tú realmente aquí te notas más poderoso. Hay armas que puedes conseguir por el mapa y notas una mejoría de tu personaje mayor que con la de Marvel, ¿vale? Con la de Marvel había veces que nosotros intentábamos controlar que no subiéramos mucho de nivel para no fastidiarnos, ¿no? Para no fastidiar nuestra partida y que no salieran más zombies. Y te veías un poco vendido, ¿no? Aquí, como mientras tanto también has estado consiguiendo ciertas armas, ¿vale? Te notas un poco más tranquilo o un poco más poderoso, de que dices, vale, voy a poder conseguir matar a estos 3 bichos por mis habilidades o por el arma que he cogido, ¿vale? Entonces ves más evolucionar tu personaje, ¿no? Me recuerda un poquito más a los primeros zombicides con esto de coger armas y tal. Pero ya digo, se ha quedado un poquito más desinflado quizás porque es de DC y nos gusta más Marvel en general. Y también porque las losetas, pues al final, claro, como es DC, pues son más oscuras, ¿no? Estás como por Gotham y tal y llama menos la atención. Es una tontería, pero me da un poquito esa sensación, ¿vale? En cierto modo, nos ha gustado más el de Marvel, creo que por eso, porque realmente este juego yo diría que está más pulido que el de Marvel, ¿vale? Se me ha colado este de aquí, que este es competitivo, este lo dejamos para luego. Tenemos el One Piece Nakama, ¿vale? Me ha parecido un muy buen juego. La partida que subimos al canal fue un desastre, se nos dio fatal. Luego lo he jugado yo en solitario y funciona muy bien en solitario. Un juego de ir juntando numeritos para destruir a un enemigo. Tienes que sumar no sé cuántos números con tus aliados. Son cartas con personajes y con aliados. Los dibujos súper chulos, los de la serie. El arte espectacular. Un concepto de juego bastante curioso, porque es muy parecido al solitario, pero no sé, con habilidades y tal.
Todos los personajes tienen habilidades, todos los personajes tal, mucha variedad de enemigos, así que variedad también de distintas dificultades, ¿vale? Te lo puedes poner más difícil o más fácil. Jugándolo en solitario lo he disfrutado mucho. En la partida del canal, como fue nuestra primera partida y además lo jugamos en un nivel de dificultad medio bajo, creo recordar que era, perdimos estrepitosamente. Pero luego el juego creo que es muy bueno y me gusta. Es un juego que lo voy a jugar más veces seguramente. Luego tenemos el Keep the Heroes Out. A ver qué hago con este juego. Creo que es un juego muy bueno, ¿vale? Pero se ha ido desinflando. Creo que el año pasado estuvo en buenísimo y ya está bajando. ¿Por qué? Porque este año le he dado durante la primavera sobre todo bastante caña, ¿vale? Lo he jugado bastante, lo he estado subiendo al canal. Hasta que hubo un momento en el que me di cuenta, ¿vale? Que sí, es un juego que vienen muchos escenarios distintos, pero no hay diferencias sustanciales entre esos distintos escenarios, ¿vale? En cada escenario tú te vas a enfrentar como a un malo final, ¿vale? Que está haciendo, generando cosas en el mapa, ¿vale? Puede estar exigiéndote que le pagues dinero, exigiéndote no sé qué. Te puede estar quitando recursos, te puede estar añadiendo bichos por el mapa, no sé, te va haciendo mella, ¿no? Un poquito. Pero realmente vas jugando todas las partidas y te vas dando cuenta de que eso no afecta demasiado a tu partida, ¿vale? No es una cosa súper determinante y hace que al final todas las partidas, aunque estés jugando en mapas distintos, se te hagan más o menos similares. Que todas las partidas, no sé, te parezcan la misma, ¿no? Entonces está bajando y es que yo no sé si ahora mismo lo sacaría. Tiene además el impedimento o el contra de que es un juego que tiene mucho AP y mucho efecto líder, ¿vale? Cuando lo hemos jugado cooperativamente, ¿vale? Con varios jugadores, hay demasiado efecto líder, es decir, que hay alguien que dice, oye, pero si hicieras esto, tal, y de esta manera luego yo hago esto, lo otro. Entonces es un juego como que a lo tonto se alarga, ¿no? Se alarga tontamente cuando a lo mejor no haría ni falta. Y luego también tiene tiene su truco, ¿vale? Yo lo voy a contar aquí. El Keep the Heroes Out, ¿vale? Tú al principio te eliges unos personajes, unos monstruos y tienes que defender una mazmorra. En esa mazmorra están entrando unos héroes, ¿vale? Y tú tienes que intentar que los héroes no cojan los cofres de esa mazmorra. Pero hay un truquito y es, dependiendo de dónde están los cofres, ¿vale? Tú miras esa loseta. En esa loseta es propicia para que salgan X tipo de monstruos, ¿vale? Pues si tú te coges los monstruos que crecen y que salen en los lugares clave alrededor del tesoro central de la mazmorra, es prácticamente imposible que te ganen, ¿vale? Ese es el truco. Es decir, no es, me voy a elegir esta vez a la bruja y al Gnoll o al fantasma porque quiero jugar con ellos, ¿vale? Pues juega con ellos, pero es posible que pierdas. Mientras que si tú juegas cogiendo a los personajes que aparecen alrededor de la zona del tesoro, lo más probable es que ganes. ¿Por qué? Porque tú te puedes regenerar ahí y los bichos no van a conseguir entrar en la zona del tesoro. Entonces realmente está siendo un juego que se está convirtiendo en bastante prescindible. A mí ahora mismo no me apetece sacarlo demasiado. A mi grupo realmente no le gustó demasiado. A mí se me estaba gustando para jugarlo en solitario, pero está perdiendo enteros. Entonces ahora mismo yo no sé si decir que es prescindible. Está bien, pero es prescindible. No sé si sería un juego que quizás sacaría de mi ludoteca. Ahora mismo más bien diría que se encuentra en mi ludoteca por bonito, más que por lo que me aporta, ¿vale? O sea que realmente el juego es súper bonito, mola un montón, pero está perdiendo mucho, ¿vale? Entonces, no sé. Es un juego que le tenía yo muchísimas ganas. Le tenía en el punto de vista desde hacía años, desde que estaba en la versión en inglés. De hecho, estuve a punto de conseguir la versión en inglés hacía tiempo. Y me fui esperando hasta que vi hace un par de años que estaba en Interocio, pues anunciado, ¿no? Por Delirium. Y dije, vale, pues vamos a esperarnos a que salga en español. Y ha empezado siendo un juego muy top. E ir bajando, por eso, por
falta de variedad quizás en los escenarios, que realmente simplemente es otro mapa, otro concepto, pero tampoco el cambio no es sustancial, ¿vale? Entonces ahí se va a quedar. Vale, luego tenemos el Fugitives, un juego tipo Cluedo, ¿vale? Que trajo Zacatrus y que es un juego que me ha gustado mucho. Aquí hay variedad de opiniones. Hay personas que les ha gustado muy mucho y otras personas que, bueno, ni fu ni fa. A mí es un juego que me ha gustado, me ha parecido muy bueno, la verdad. Pero quizás no lo pondría como un ultra juego, ¿vale? Como de los que están arriba. Sí que es un juego que me gusta mucho. De hecho, lo tengo preparado para llevármelo estas navidades y jugarlo. Porque puede admitir hasta 6 jugadores, lo cual está genial. Pero es verdad que no es el tipo de juego mío, ¿vale? Y además que a mí se me da muy mal. Entonces es un juego como que me saturo con información. Tengo que intentar adivinar quiénes son los demás, ¿no? Antes que los demás adivinen quién soy yo. Y me pongo un poco nervioso con este tipo de juegos. Entonces para mí no está más arriba por eso, por opinión personal. Pero por ejemplo tengo de los compañeros, hay otros que lo han puesto en su top prácticamente espectacular y otros que no le han votado. Entonces, ya digo, es un juego que tienes que ser el público objetivo para ese juego. Pero es un juego que está muy muy bien, la verdad. Me gusta un montón. Igual que me gusta el One Piece, el Disease, el TPK, el Twisted Cryptids, el Rush and Bash, el Totems, el Hister. O sea, son juegos que están muy muy bien. Los recomiendo, pero... o sea, si el día de mañana hubiera una catástrofe, pues me quedaría quizás con los que están más arriba, ¿vale? Simplemente por eso. Luego tenemos el Hero Quest, que lo hemos podido jugar este año de nuevo. Y claro, pues cada vez que lo jugamos pues se queda arriba. No hace falta que explique por qué. Porque es un juegazo. Lance of Galsir. Para mí es un juego espectacular. Sé que algún día las historias del Lance of Galsir acabarán. Y pues se quedará la cosa estable y tal. Pero cada vez que lo juego más me gusta. Para mí es el juego narrativo número 1 que tengo en mi ludoteca. Un juego para jugar muy despreocupado, para ir disfrutando el camino, para ir viendo qué ocurre. Y simplemente es como leer un libro, leer una historia. Y para jugar de modo con calma y eso, me parece de lo mejor que existe. Luego tenemos el Big War. Estaba bien, ¿vale? Pero es un juego prescindible. Es un juego con el que te puedes echar unas risas y poco más. No sé muy bien qué decir de este juego. O sea, realmente el concepto está bastante bien. Es un juego de enfrentamiento. Ya digo, no somos muy de jugar juegos de enfrentamiento. Aunque aquí tenemos Totems, tenemos Big War y tenemos por aquí Oliver Benji, que también es de enfrentamiento. Pero este juego, no sé, tenía bastantes carencias. Aún así, la partida que le hemos echado me gustó. Pero no nos ha salido del alma sacarlo otra vez y decir, vamos a jugar una segunda vez a ver si me pico y jugamos varias, ¿no? Como puede ser con el Totems y tal. No, lo jugamos, estuvo bien y hasta ahí, la verdad. Pues eso, un poco imprescindible, que si no lo tuviera en la ludoteca no pasaría nada, la verdad. Luego tenemos aquí el Sushi Go, que lo mismo me pasa. Hay personas que les ha gustado más, ¿vale? Que lo pondrían aquí. Pero el Sushi Go para mí es lo mismo. Es un juego party, pero en este caso concreto, en el Dim Sum Gira y Come Dim Sum, claro, ocupa más, ¿vale? Yo también lo compré porque me gusta que visualmente los juegos molen, ¿no? Pero claro, es un juego party que ocupa, entonces ya le está pasando como el de Academia de Cupcakes. Pero bueno, yo ahí eso lo asumí, ¿vale? Dije, venga, lo voy a pillar igualmente y tal. Pero es que engaña un poco porque no es un juego tan party. Es más similar quizás a un Beats, a un Harmonies, ¿vale? Porque tú al final tienes que hacer con la comida que has ido recogiendo, tienes que hacer parejas, tienes que hacer tríos, tienes que hacer para conseguir puntos. Entonces realmente es un juego que luego se vuelve muy individualista, ¿vale? En el que tú estás pensando en qué hacer tú y no te estás fijando casi en lo que hacen los demás, ¿vale? Es bastante individualista. Entonces, entraría dentro del concepto del Harmonies, del Beats y del Sushi Go. Sobre estos juegos, pues me siguen gustando más Harmonies y Beats que Sushi Go, a pesar de que Sushi Go se ve súper bonito en mesa, esta versión.
pero para mí están por encima los otros dos. Seguramente sacaría a mesa antes los otros dos que este, ¿vale? La ventaja que tiene este Sushi Go es que pueden jugar hasta 6 jugadores, si no recuerdo mal. Por lo tanto, para pues yo que sé, cenas familiares y tal, es un juego que puede valer, aunque no sería de los primeros que yo sacaría, ¿vale? Por eso, porque no es un juego que tenga puteo, no es un juego que... No, es un poco... es muy individualista, ¿vale? Entonces, tú estás ahí dedicándote a hacer tus cosas y ya al final de la partida a ver si has ganado por puntuación, ¿vale? No lo llamaría un juego party, que mucha gente le llama un juego party. Para mí este no lo es tanto, ¿vale? Si tú lo compraste con la idea de que fuera un juego party, para mí este no lo es tanto, ¿vale? Luego tenemos el ISS Vanguard, que es un juego muy bueno, pero que, pues eso, me ha decepcionado un poco. Algún día se convertirá en un prescindible, pero espero que ese prescindible sea porque ya me lo he pasado, más que porque me acabe cansando del todo, ¿vale? Porque el juego me ha ido cansando por su lentitud, porque la exploración no me está ya motivando demasiado, porque veo que la historia no avanza demasiado rápido y son partidas un poco largas. Entonces, bueno, ha empezado a bajar, ¿vale? De mi ranking inicial, que posiblemente lo había puesto en espectacular, porque realmente es un juego espectacular, a modo de ver personal ha ido bajando a muy bueno. Espero eso, que me lo pueda llegar a pasar antes de venderlo, la verdad. Si queréis saber más qué cositas me han decepcionado, podéis ver el top que hemos subido esta misma semana, y ahí hablo largo y tendido de este ISS Vanguard, que no lo voy a decir ahora porque si no se me alargaría mucho el vídeo, ¿vale? Pero bueno, ahí tengo una opinión un poquito más larga del ISS Vanguard. Tenemos Kyoto no Neko. Vale, es un juego que es tipo Dungeon Crawler, bueno, pero para mí ha ido bajando, ¿vale? De muy bueno a bien pero prescindible. ¿Por qué? Es un juego que yo ahora mismo, si no tuviera en mi ludoteca, tampoco me importaría. Me daría pena, igual que el Kit de Heroes Out, en cuanto a que es súper bonito en mesa. Como tener algo como de coleccionista está espectacular, pero ha ido bajando. ¿Por qué? Porque le pasa un poco como el Kit de Heroes Out, solo que en modo competitivo, ¿vale? Porque este juego es competitivo, pero me da la sensación, o sea, vienen como distintos mapas, distintas configuraciones de juego, pero esas configuraciones de juego distintas me da la sensación de que no cambian demasiado con respecto a lo que es el juego base, ¿vale? Entonces tú ya has jugado el juego base y dices, pues tampoco, no sé, vale, sí, que me ha añadido que hay un perro por ahí y que tenemos que ir primero a no sé dónde antes de hacer los otros objetivos, ¿vale? Pero los objetivos siempre son los mismos, entonces realmente sigue siendo el mismo juego. Entonces, no sé, le falta algo. Igual que Súper Bonito, ¿vale? Es otro juego que quizás he comprado más por bonito que por el propio concepto del juego. Al probarlo dije, oye, pues está bien. De hecho, creo que gané yo. Está bien, me lo he pasado bien. No hubo mucha... A pesar de que jugamos a 4 jugadores, no hubo iteración entre jugadores, prácticamente. Y eso es un fastidio muy grande. De hecho, no me quiero imaginar jugarlo a 2 personas. Tiene que ser un peñazo. Un peñazo. O sea, a 2 jugadores tiene que ser horrible. Y a 4 jugadores está bien, pero si quieres evitar el conflicto entre los gatos distintos, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos un gato. Si quieres evitar el conflicto, lo puedes evitar perfectamente. Y para mí, el que no te obliguen un poquito a que haya esa competitividad, le quita mucha chicha a un juego competitivo como es este, ¿no? Que ojo, puedes ir al modo agresivo e ir a por los demás, pero tampoco creo que sea producente para ganar la partida. Entonces, un poquito decepcionado por este Kyoto no Neko, aunque hay personas que les ha gustado bastante, pero a mí personalmente se me ha quedado un poco descafeinado y es otro juego que si tuviera que salir de mi ludoteca por hacer espacio, seguramente saldría. Bueno, tenemos Seon, ¿vale? Que es un juego que hemos probado, está ahora mismo en fase prototipo, y es el juego que va a sacar Estación Meeple, esperemos que lo saque en algún momento, ¿vale? Estación Meeple es un canal de YouTube igual que nosotros, que os invito a pasaros por ahí porque está muy muy bien. Y bueno, pues han estado confeccionando este juego de mesa y lo están probando y bueno, testeando un poquito en el prototipo en distintas ferias.
Y por fin hace bien poquito lo pudimos probar y la verdad es que es un juego que nos ha gustado muy mucho. Para mí es un juego que es buenísimo porque tiene todo. Es un juego sencillo, ¿vale? Que puede jugar cualquier edad, o sea, personas de cualquier edad. Es un juego de enfrentamiento. Creo que tiene que ser súper divertido a muchos jugadores. Nosotros lo jugamos a 2 jugadores y aún así hay un enfrentamiento constante, pero a 4 jugadores ya tiene que ser la leche. Pero además también tiene recolección de recursos, ¿vale? Y con esos recursos vas mejorándote, puedes comprar armas para pelear, puedes comprar bases que vas colocando en un planeta, ¿vale? O sea, tiene de todo. Es perfecto para la iniciación de los peques en este tipo de juegos y que aprendan a que hay todo tipo de cosas, ¿no? Comprar cositas con recursos, construir, recolectar recursos, gestión un poco de, pues eso, de tal. Luego tiene dados, o sea, no solamente sota, caballo y rey, tiene dados, con lo cual tiene ahí un poquito de toque de suerte, ¿no? También, pero no sé, un juego que me ha gustado mucho y que espero seguir probando y estar atento al día que salga porque posiblemente este va a llegar a casa. Nos ha gustado mucho y tengo ganas de jugarlo a 4 jugadores, tiene que ser súper divertido. Tenemos por aquí Santorini Riddle of the Sphinx, un juego que yo voy a poner aquí arriba, a opinión personal. Bueno, aquí o aquí. Mira, creo que lo voy a poner aquí arriba. Para mí es un juego que ha sido el solitario del año, ¿vale? Igual que el año pasado, para mí Dwarf Romantic, creo recordar que lo puse en espectacular, ¿vale? Porque era un juego que me relajaba, que sacaba mesa, lo jugaba en solitario, era como ir haciendo puzzles, ir consiguiendo puntos. Pues con Santorini igual, ¿vale? Solo no es el Santorini típico, ¿vale? Este es como una expansión, pero que es un juego aparte, ¿vale? Lo que pasa es que necesitas el juego base y en este juego es como un modo campaña, ¿vale? En el que vienen distintos escenarios y tú tienes que ir construyendo Santorini con respecto a a como te viene indicado, ¿vale? En el reglamento de cada uno de los escenarios. Cuando tú vas completando esos escenarios, ¿vale? Dependiendo de la puntuación que saques, te dan unos puntos y con esos puntos puedes pedir el favor de los dioses. Entonces vas como evolucionando, igual que en el Dwarf Romantic, vas poniendo unos puntitos por un caminito y vas evolucionando en tu campaña, pues aquí igual. Vas evolucionando con los puntitos y vas desbloqueando habilidades, ¿vale? Que te dan una serie de dioses que puedes elegir tenerlos para el siguiente escenario y en el siguiente escenario pues los vuelves a jugar, juegas, pues eso, son totalmente distintos entre sí y todo el rato ir construyendo con el movimiento típico de Santorini, ¿vale? Con el reglamento de Santorini que te pueden mover y construir o construir y mover. Con ese concepto ir construyendo, pero haciendo una especie de puzzle diciéndote, cuidado, no construyas aquí, o aquí necesitamos un edificio de 3 plantas, vale, a ver cómo lo hago, a ver cómo muevo los personajes para poder conseguirlo, ¿no? Entonces es un juego súper relajante, pero bastante desafiante y muy chulo. La verdad que me ha gustado un montón. Lo malo que está en inglés, ¿vale? Para mí no es un problema, pero bueno, entendería que para los demás sí. Y no sé cuánto de fácil o difícil será encontrar este juego en España, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un juego que me ha gustado bastante y pues oye, pues ahí arriba se queda. Luego tenemos el Castle Combo, ¿vale? Que está entre buenísimo y muy bueno. A ver. Un juego que se le ha dado muchísimo bombo, que a mí me ha gustado mucho, pero yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿vale? Me ha gustado un montón, lo he jugado en casa, lo he jugado en ferias y siempre que lo he jugado me lo he pasado muy bien. Es muy divertido, bastante gratificante cuando se da bien la partida, pero tampoco me parece aquí el juego del siglo, ¿vale? En su momento se cogió con muchas ganas y tal, y si os fijáis al final no ha estado en ninguno de nuestros tops. Entiendo que simplemente es un juego más, está bien, está muy bien, pero tampoco es la panacea, ¿no? Entonces quizás se le ha dado mucho bombo y es un juego que está bien y ya digo, está para mí entre buenísimo y muy bueno. Si me dicen de sacarlo, lo sacaría porque está divertido y tal, pero bueno, que tampoco es aquí que, yo que sé, que hayan inventado la rueda, ¿no? Ya digo, ahí está. Pero vamos, buen juego la verdad. Y buen juego también el Mundo Abierto Elria. Un juego que también ha tenido mucho éxito este año.
Yo lo adquirí en Nintendo un poquito a ciegas y luego al jugarlo me gustó mucho. De hecho tenéis un par de partidas en el canal. Un juego que me ha estado gustando un montón, pero sí que es cierto que había ciertos escenarios, ¿vale? Que al hacerlos, digo, jope, lo he perdido, no te importa, vuelves a empezar, porque realmente es un juego bastante cortito, cada sesión de juego es muy cortita, y dices, bueno, mira, lo vuelvo a intentar y ya está. El problema que tiene es que hay veces que dices, he perdido con lo bien que iba, y he perdido realmente porque he tenido mala suerte con las cartas que me han ido saliendo, ¿vale? Entonces, ese concepto, esa cosita ahí de la suerte, es lo que me ha hecho no ponerlo en buenísimo, sino que ponerlo en muy bueno, ¿vale? Pero realmente es un juego que me ha gustado mucho y bueno, pues, la verdad que ha sido una grata sorpresa este año, pero no lo pondría en mi top más alto por eso, ¿vale? Porque para mí juega un poco con el tema de la suerte y me gustaría que fuera un poquito menos de suerte. Pero me ha gustado mucho, estoy a puntito de pasármelo ya y juego en solitario, lo mismo, muy relajante. Pero para mí gana en ese sentido de juego en solitario el Santorini por encima del Elria. Al igual que el Elria ha ganado, por ejemplo, aquí de Heroes Out, que lo estaba jugando yo en solitario. Así que sí, lo dejaría ahí como intermedio. Luego tenemos el Yokai Pagoda, que me ha parecido muy buen juego. Entiendo que a la gente le encanta, pero... Y mira que a mí se me da bien, y es un juego que lo he disfrutado, pero yo concretamente no lo pondría más arriba. ¿Vale? Tampoco me parece... O sea, si tuviéramos que decir ¿qué sacas antes, el Perfect o el Yokai Pagoda? Sacaría antes el Perfect, aun siendo un juego de cartas también, pero por las risas, ¿vale? Por las risas. Aquí al final hay muchos juegos que también están simplemente por mi experiencia, de que me he reído mucho jugándolos, que lo he disfrutado mucho jugándolos, y pues bueno, el Yokai Pagoda pues es más seriote. Entonces, si tengo que sacar antes uno, pues seguramente sacaría unos Unstable Unicorns, sacaría Happy Little Dinosaurs, o el Perfect como juegos cortitos antes que quizás el Yokai Pagoda, ¿vale? Simplemente por eso, pero me parece muy buen juego. Es un muy buen juego, pero simplemente eso. Luego tenemos Oliver y Benji, juego que hemos jugado al inicio de este año y es curioso que no ha entrado en ningún top, pero creo que no ha entrado en ningún top más porque es un juego de modo enfrentamiento, ¿vale? Y lo que digo, los juegos de enfrentamiento no somos muy dados a tenerlos en el canal y no son los que más nos llaman la atención, pero para mí ha sido el juego de enfrentamiento que más me ha gustado de todos los que he jugado en toda mi vida. Entonces es un juego al que le tengo unas ganas terribles de seguir jugando, de jugar más veces, y no lo voy a poner aquí arriba porque me parecería quizás un poquito exagerado, así que lo voy a poner aquí. Me ha gustado mucho. Un juego de enfrentamiento, de a ver quién mete gol, no sé, jugar un partido con este juego mola muchísimo, ir comprando cartas, ir puteando al otro, hacerle falta, que te saquen amarilla, no sé, está súper bien llevado. Me ha encantado este juego, la verdad. No lo pongo más arriba, yo qué sé, macho. Es que claro, le tengo mucho hype a este juego, ¿vale? Porque la partida que estuvimos jugando me encantó. Y es verdad que no lo hemos jugado demasiado este año. Por eso, porque es difícil en este canal sacar juegos de enfrentamiento para jugarlos, porque normalmente siempre somos más de 2 personas. Entonces claro, tenemos un problema con eso. Y es que este juego no lo hemos podido sacar más para seguir testeándolo y seguir jugándolo, ¿no? Con lo cual, claro, yo tengo un recuerdo muy bueno y ese recuerdo lo pondría en espectacular, ¿vale? Pero lo voy a poner en buenísimo. Por eso, porque necesitaría sacarle más partidas y testearlo más, ¿vale? Entonces creo que lo voy a poner ahí. Y por último tenemos el For a Crown, ¿vale? Un juego tipo party que para mí el error que tiene, igual que le pasa a muchos otros, es el tamaño de la caja para ser un juego party y el que máximo creo que se pueden jugar aquí 5 jugadores, ¿vale? Si fuera para 6 o más, estaría genial. Es un juego que tiene bastante pique, pero a la vez también tiene gestión y tal, porque tienes que ir gestionando tus recursos, comprando cartas para mejorarte, pero luego tienes que tener cuidado porque al final de la partida tienes que intentar ser el más rico, ¿no? Con lo cual está bastante bien, pero es un poquito difícil quizás de coger el concepto cuando estás jugando la primera vez, ¿no? Es como que le necesitas un par de partidas para cogerle el nivel,
y decir, vale, ahora ya sé cómo voy a hacer mi estrategia más o menos para ganar. Y sí que es verdad que vas puteando un poquito a los otros, y luego además el juego, bueno, diría que es lo más delusificado que hemos visto en nuestra vida. Y mira que nos gustan los juegos bonitos, en general todos estos juegos que tenemos aquí son bonitos, pero este se lleva la palma, es excesivamente bonito. Y bueno, quizás no lo pondría más arriba. O sea, por un lado se lleva, pues eso, el que es muy bonito y tal y cual, pero y que el juego está bien, pero para mí le falla que cuando terminamos la partida, además lo primero que pensé fue, qué pena me da que este juego no puedan jugar más de 5 jugadores. Me dio una pena porque creo que sería súper divertido a más. Si no se ha cogido, o sea, si no se puede a más jugadores, supongo que es porque no entraba más en la caja, porque la caja está petada de componentes súper bonitos, de muy buena calidad, pero para mí la han cagado en eso. Yo creo que sería un juego que sería súper divertido a más, como un buen juego party que creo que es este juego. Así que lo voy a poner en muy bueno, pero ya digo, si se podían jugar más jugadores, seguramente subiría buenísimo. Pero lo voy a poner ahí porque además también el que esté tan delusificado hace también que tenga un precio bastante elevado. Y yo creo que es un juego que en el futuro se va a acabar viendo con unas rebajas bastante importantes, porque yo creo que la gente no está dispuesta a pagar lo que cuesta. Y si quieren sacarse stock o quieren que el juego se haga más conocido, van a tener que bajar el precio de manera bastante radical, creo yo, ¿vale? Así que, por nada, un juego que está bien. Y ya está, ahí lo pongo. Ya os digo, lo recomiendo, pero tampoco ha sido el juego del año, podríamos decir. Y bueno, aquí tenemos un poquito la clasificación final de los juegos que hemos jugado este año. Bastante curioso que este año no han quedado Dungeon Crawlers ahí arriba, a excepción de Hero Quest, a pesar de que son nuestros juegos favoritos. Cuando jugamos Viaje por la Tierra Media quedó ahí arriba. Cuando jugamos Adventure Tactics quedó ahí arriba. Este año hemos jugado Hero Quest y ha quedado ahí arriba, pero los juegos Dungeon Crawler de este año han ido decepcionando, de manera que han quedado a la mitad baja del año, ¿vale? Y este año que entra veremos a ver, porque tienen que llegar Kingfire, tiene que llegar los Mosquegatos, tiene que llegar Fairy Tail, si no recuerdo mal también llegará este año. O sea, por lo menos van a llegar otros 3 que probaremos y veremos a dónde los colocamos, porque este año la verdad es que en cuanto a Dungeon Crawler, que son nuestros tipos de juegos favoritos, ha estado la cosa bastante reguleras. Y bueno, nos hemos dedicado más a jugar otros tipos de juegos y a rejugarlos además. A hacer, por ejemplo, la campaña, el campeonato de Hit, que por ejemplo ahí pues, han sido 4 partidas muy satisfactorias. Pues eso, intentar jugar otro tipo de cositas y la verdad es que bastante satisfactorio todo en general. Hay bastante cositas entre espectacular y buenísimo, cosas que se van a quedar en mi ludoteca para siempre, eso seguro. Algunas incluso me faltan y tengo que adquirirlas. Y bueno, los que están en muy bueno, pues grandes juegos que dudo que falten en mi ludoteca algún día. Podría llegar a ocurrir, ¿vale? Que algunos de los juegos que están en la zona de muy buenos, si seguimos jugando y no nos llaman la atención, empiecen a bajar, como le pasó a Keep the Heroes Out, como le ha pasado a Kyoto no Neko, y veremos a ver qué ocurre con ellos, como ha pasado con Walker Adventures, por ejemplo, que está muy arriba en nuestros tops, porque es un juego que nos encanta, pero que tiene unos fallos garrafales y que tendría que ser prescindible para todo el mundo. Yo ya os lo digo. Si vosotros no lo habéis jugado, lo ideal sería que lo probarais primero, quizás. Pero quizá por mecánicas os guste, pero ya os digo que luego tiene unos fallos que lo vas viendo con respecto al tiempo que vas jugándolo y dices, ostras, cuidadín, que el juego no está bien testeado y tiene unos fallos garrafales que son inadmisibles para un juego de este estilo. Y nada más, pues esto es mi tier list personal de este año. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que esto os ayude quizás a decantaros por unos juegos u otros que hayáis podido estar viendo en el canal y que digáis, oh, pues mira, me llamaba la atención el Unstable Unicorns y me llamaba la atención el Criaturas de las Sombras. Pues mira, ahí tenéis una opinión personal. No me hago responsable de mis propias opiniones. Son, ya digo, algo totalmente personal.
Pero bueno, ahí está un poquito mi ranking de jueguitos de este año. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues ya sabéis, darle like y suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.